poderoso. Y estamos llevando una serie que se llama Frutos de Justicia. Y el fruto de justicia son las justas acciones de los santos. ¿Cuántos son justos aquí? Hoy, amén. Amén. Y los frutos de justicia son las justas acciones de los santos. Y la palabra habla de ser llenos de frutos de justicia, o sea, de buenas acciones. Solo una pregunta, ¿cuándo es que todo lo que yo hago prospera? ¿Cuándo es que todo lo que yo hago prospera? Cuando doy fruto, no antes. ¿Quién no quiere que todo lo que haga prospere? Sí, pero hay un tiempo. Y proclamamos 2025, yo soy rama fructífera. Así que esto me habla de fruto y estamos hablando de frutos de justicia. Así que, ¿cuándo es que todo lo que yo hago prospera? Buena pregunta, ¿cierto? Buena pregunta. ¿Cuándo es que todo lo que yo hago prospera? ¿Cuándo? Cuando fructifico. Bueno, invitemos aquí al pastor que nos trae un tema maravilloso. La evangelización es un fruto de justicia. Dilo conmigo, evangelizar es un fruto de justicia. O sea, es una acción justa. Hermano pastor, yo no voy a predicar. Yo subo con los niños. Amén. Bueno, gracias, hermana. Muy buenos días para todos los que estamos aquí en este lugar, los que estamos allí en nuestras casas. Los bendecimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Yo creo que es una gran bendición y es una gran oportunidad que nos podamos presentar delante del Señor Todopoderoso, que podamos invocarlo y que podamos conocerlo, que podamos ser entendidos en su voluntad. Amén. Dile a tu hermano, eres la justicia de Dios en Cristo. Amén. Una persona que está en Cristo lleva la justicia de Dios y el mérito es Jesucristo. La Escritura dice, el justo por los injustos, para hacernos la justicia de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Así que el amor de Dios se expresó en Jesucristo. Y en Jesucristo nos fue contada la justicia de Dios, ya no como pecadores, ya no como gente destituida de la gloria de Dios, ya no como gente sentenciada a muerte, sino como gente que hemos entendido la voluntad de Dios. Y escuchen esto, la voluntad de Dios solo puede ser explicada y entendida con palabras de Dios mismo. ¿Cómo les parece? Así que cuando nosotros estamos en un lugar como estos, estamos encaminados completa y totalmente a tener mayor entendimiento de la voluntad de Dios. Y entonces al nosotros caminar, al ser edificados en Cristo, entendemos que en Jesucristo nos fue impartida justicia para que caminemos en la justicia en Cristo y para que demos fruto de justicia. Amén. Fruto de lo que es justo. Fíjese algo, cuando usted tiene una empresa, usted tiene gente, usted dice, es justo, usted responda, ¿sí o no? Cuando usted no ve gente que responde, usted dice, usted es injusto. Ahora, cuando esa persona que trabaja para ese alguien no siente que está siendo recompensada o reconocida o qué sé yo, muchas veces le va a decir a usted, usted es una persona injusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona tiene la base para decir, usted está siendo justo o injusto. Pero en este caso, la justicia de Dios viene
completa y totalmente con base en la obra de Jesucristo. Amén. Así que como Él es justo, entonces Él ha dicho, les voy a llamar, les voy a dar una oportunidad, los voy a hacer mis hijos, y dentro de la casa, pues es justo, ¿cierto? Que el hijo tienda la cama, ¿cierto? Es justo que mantenga las cosas en orden, es justo que tenga las tareas todas, es justo que responda dentro de los parámetros de esa familia. Así que nosotros como hijos de Dios es justo que caminemos en lo que hemos entendido que es su voluntad. Dile a tu hermano, fue fruto de justicia. Caminar en esa voluntad que vamos entendiendo. Y volvemos otra vez y vayamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Nos dice la escritura de la siguiente manera. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. En el nombre todopoderoso de Jesús. Aquí estamos, delante de ti. Y pedimos que el Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar, con poder, ensanchando nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, amado Señor, a nivel espiritual. Dice el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces fíjese la base, para ver frutos de justicia, la base es ¿quién? Jesucristo. Y dice, para gloria y alabanza de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la evangelización como fruto de ¿qué? De justicia. O sea, el Hijo ya vino a buscarnos, salió a nuestro encuentro y sencillamente nosotros hoy no somos gente perdida. ¿Quién se siente perdido aquí? Levante la mano. Esa es una buena señal de que nosotros hemos entendido de que la base de nuestra salvación reposa en Jesucristo. Y que ninguna persona que tiene a Jesucristo no tiene por qué perderse. Y no tiene por qué afrontar las consecuencias de la ira de Dios por vivir en una vida de naturaleza y de pecado. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hemos sido perdonados, indultados. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido llamados a pertenecer a su pueblo. Tenemos una simiente santa. ¿Para qué? Para que demos fruto de justicia. Porque Él es el justo y el que justifica. Porque Él es el santo y el que santifica. Porque Él es el Salvador, el que salva. Porque a Él le plació por el puro afecto de su voluntad. Dile a tu hermano, fue ese amor de Dios. Y por eso estamos aquí y podemos responder a esa voluntad del Señor. Así que el Señor quiere que nosotros demos ¿qué? Frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Así que el Padre dijo, ya envié a mi Hijo, ¿cierto? El Hijo comisionó a 12. Y el Padre dijo, y esos 12 van a comisionar a todos los que les crean a ellos. Y todos los que creen a ellos van a comisionar a otros. Y ha sido una cadena hasta nuestros días el testimonio de Jesucristo. Y hoy nos correspondió entender un poquito más. El Señor dijo, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí, me rechaza. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de gente que conoce la palabra. Está hablando de gente que conoce el evangelio. Está hablando de gente que porta el mensaje
del Evangelio, que son testigos del Evangelio. Así que el Señor dijo, ustedes vayan. Vayan. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso es importante. Entonces Jesús vino. Sobre la base de Jesús se movieron los apóstoles. Sobre la base de Jesucristo construyeron los apóstoles a nivel espiritual. De ahí, de esa edificación, entendemos lo que es el misterio de la iglesia bíblica, de la iglesia de Jesucristo. Y de esa iglesia de Jesucristo, hoy se multiplicó a todo el mundo, y hoy la iglesia es el testimonio de esa justificación, pero también de ese fruto de justicia en Jesucristo. Y ese testimonio se sigue multiplicando. Así que hoy, ¿quiénes son comisionados a evangelizar? La iglesia de Jesucristo. Es que eso es el pastor. No, el pastor lo hace, pero la iglesia tiene un sentido de responsabilidad también. ¿De qué? De que otros sean alcanzados para Jesucristo, que otros lleguen a experimentar el perdón de sus pecados, que otros lleguen a experimentar el nuevo nacimiento, que otros lleguen a experimentar ese cambio, ese arrepentimiento, y que otros lleguen a entender la salvación que Dios ofrece. Así que la evangelización, escuchen esto, como mandato de justicia. Amén. Porque es justo ¿qué? Obedecer dentro de la casa. Dile a tu hermano, yo soy la casa de Dios. Eso fue lo que escribió Pablo, ¿cierto? La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y entonces dentro de una casa todos tienen diferentes edades. Hay bebés, hay adolescentes, hay gente ya hecha y derecha madura, y todos vamos creciendo. Y en ese mismo entendimiento, todos vamos entendiendo esa responsabilidad que Dios mismo ha puesto. Así que, entonces, si nosotros vamos a Mateo el capítulo 28, miren lo que nos enseña la palabra. De pronto hemos leído 1,5 millones de veces, que sea 1,501,000, ¿cierto? Una vez más. Que nosotros volvemos otra vez y tocamos este pasaje de nuestro Señor, donde Él enseñó esto. Mateo el capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Vayan. ¿Qué dijo? Id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Un aprendiz de quién es Jesucristo. Un aprendiz de qué es la voluntad de Dios. Un aprendiz de qué significó la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Un aprendiz de cómo el evangelio es práctico. ¿De qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Y acuérdense de esto, cuando el Señor murió, Él tomó nuestro lugar en la cruz e hizo un pacto, y que en ese pacto nosotros somos el pueblo del pacto y pueblo del nuevo ¿qué? Pacto. ¿Por qué dice nuevo pacto? Porque ya existía un primer pacto. Ese primer pacto el Señor lo hizo con los israelitas. Ese nuevo pacto es un pacto que el Señor hace no solamente con los israelitas, sino también con aquellos que no son israelitas.
es decir, con todo el resto de la gente a la cual se le predique el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué se dio este nuevo pacto? Porque los israelitas rompieron ese primer pacto, no cumplieron ese primer pacto, y por lo tanto, dentro de ese pacto, eso se dio para darse a un nuevo pacto. Y dentro de ese nuevo pacto, estamos nosotros llamados como gente del nuevo pacto y a promover ese pacto que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es dar a conocer a Jesucristo. Es dar a conocer a Jesucristo, ¿qué? Crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Y el significado que eso tiene. ¿Para quién? Para el creyente. Pero también el significado que eso tiene para el no creyente. Porque eso tiene un lado y tiene otro. Es importante. Entonces el Señor dijo, vayan pues, ¿y qué? Y hagan discípulos. Vayan, enséñenles. Así que cuando usted le abre la Biblia a una persona, le está enseñando la palabra. Si esa persona permite que se le haga seguimiento por medio de la palabra, entonces esa persona va a terminar completamente consolidada dentro de la iglesia. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que tiene una disciplina, es una persona que aprende y es una persona que llega a ser una persona entendida y todo lo que puede aprender está capacitada para transmitirlo. Amén. Fíjese algo, yo coloco aquí a la hermana Claudia y le digo, hermana Claudia, hágame el favor y se me va para tal universidad y da una clase básica de lo que es química. Ella está capacitada para eso, ¿verdad? Porque es química farmacéutica. Así que eso que ella sabe es lo que ella está ejerciendo, es lo que ella sabe y es lo que ella puede transmitir. ¿Por qué? Porque fue instruida, porque fue aprendiz y llegó a ser una maestra conforme a la persona que la instruyó también. Por eso el Señor dijo que muchas veces el discípulo llega a ser como el maestro. Y de hecho la palabra nos está diciendo que nosotros llegamos a ser semejantes al Señor, siendo Él el modelo perfecto. Y Él es el ganador de almas por excelencia. Él es el evangelista por excelencia, porque Él dio a conocer la voluntad del Padre, porque Él manifestó la obra del Hijo. Y esa obra del Hijo sencillamente tuvo como resultado la cosecha. Y la cosecha de toda la gente que ha vivido como creyentes en Jesucristo, como gente consagrada a Jesucristo, que están en el cielo y los que estamos vivos aquí en la tierra. Amén. Toda esa gente hoy o mañana, el Señor sabe cuál es el tiempo, nos vamos a reunir todos. Gente de todas las generaciones que le creyó al Señor, que creyó su voluntad, que vivió aquí en la tierra, que entendió que la vida seguía después de que un cuerpo muere. Por eso cuando una persona muere, su vida no termina aquí. Cuando una persona muere, realmente su vida sigue en la presencia del Señor. Para los que entramos en esa voluntad, para los que nacimos de nuevo y le creímos al Señor, esas personas que lo seguimos, somos aquellos que seguimos su voluntad. ¿Y qué es lo que permanece? Su voluntad. Y el Señor quiere que esa voluntad sea multiplicada. Él no quiere que la gente se pierda, sino que la gente venga al conocimiento de Él, que la gente no perezca, que la gente no esté bajo esa sentencia de la ira de Dios, sino que esté bajo la sentencia de la justificación en Jesucristo. ¿Cómo les parece? Es importante entender eso. Así que el Señor dijo muy claro, vayan y busquen gente. Vayan y háblenles, enséñenles. Por eso cuando usted coge un familiar suyo
y le lee la palabra. Y acepta la palabra y usted le da seguimiento, usted está sutilmente, ¿está qué? Enseñando. Cuando usted coge a sus niños chiquitos y les muestra la palabra, y lo mucho o lo poco que usted ha entendido se lo transmite, ¿qué está haciendo? Está enseñándole al niño el camino, ya que la Biblia dice, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino del Señor, ¿verdad? Cuando usted tiene compañeros de trabajo y usted les habla del Señor y usted los invita a la iglesia, cuando usted les habla de su testimonio, cuando usted en un cumpleaños aprovecha y regala una Biblia, dile a tu hermano, el mejor cumpleaños es una Biblia. Amén. Ese es un buen regalo. Y colóquele una dedicatoria y una cita bíblica. Y lo mínimo que esa persona va a leer es la dedicatoria y la cita bíblica. Amén. Pero ahí tiene un mapa de cómo ir al cielo. Y cuando esa persona escuche a alguien hablarle de Dios, va a ir a abrir la Biblia para mirar si eso sí es así. Entonces, sutilmente les vamos hablando de Jesucristo. Les vamos hablando de la salvación. Les vamos hablando de la voluntad del Señor, del amor de Dios. Y sutilmente, ¿eso se llama qué? Evangelizar. Sutil e intencionalmente. Usted evangeliza e influencia a personas. Fíjese que yo estuve por allá con Norberto, bueno, en una de las charlas que estuvimos allá, él decía, pastor, y tal persona son creyentes, ellos van a la iglesia. Y tal persona, entonces claro, yo cuando sé que tal persona pues ya es creyente, pues si me lo presenta yo ya no le hablo, porque ya está pescado, amén, para el reino de los cielos. Yo voy a pescar es aquel que todavía no está dado al Señor y no está convertido. Voy a buscar evangelizarlo. Entonces esa es la tarea de la iglesia. Gente nueva, no es tratar de traer gente de otra iglesia. Si la gente ya está en otra iglesia, déjela ahí, ya que sean fieles ahí, que den fruto ahí, que se congreguen ahí. ¿Por qué? Porque ya están registrados en el libro de la vida. Ahora lo que hay que hacer es pescar gente y buscar consolidarla y establecerla, para que ellos lleguen a ser entendidos en la voluntad del Señor. Así que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen, vayan y tráiganlos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él quiere que la gente sepa quién es Él. Cuando hay analfabetismo, ¿qué pasa? Un gobierno dice, vamos a promover la alfabetización. ¿Qué significa eso? Que la forma de combatir que una persona no sepa leer y escribir y no sepa cosas básicas, pues es que promoviendo y enseñando. ¿Cuál es la manera de combatir el analfabetismo espiritual? Ir y buscar a la gente y comenzar a hablarle de Dios. Que la gente le crea a Dios. Que las personas comiencen a movilizarse, a buscar al Señor, a leer la Biblia. Y que haya gente que lo que entiende lo transmite. Dile a tu hermano, eso es justo. Amén, hacerlo. Porque eso es un fruto de justicia. Ir y buscar a la gente. Y cuya meta sea que no solamente edificarlo, sino que tomen la decisión de bautizarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo estaba diciendo que esa persona es una nueva criatura en Jesucristo. Salió de la condenación de Adán y vino a la justificación en Jesucristo. ¿Cómo les parece? En Adán, ¿todos qué? Mueren. En Cristo, ¿todos qué? Viven. Así que es bien importante entender la sentencia de la humanidad en Adán y la sentencia del cielo en Cristo, porque están esas dos sentencias. La una es negativa y la otra es ¿qué?
positiva. Ahora, pregúntese de esta manera, ¿en cuál de las dos sentencias está usted? A ver, ¿cuántos están en la sentencia positiva? Levante la mano. Bueno, si está seguro, levante la mano, y si no está seguro, pues no levanta la mano, entonces no está seguro si está convertido o no. Amén. No está seguro si ha nacido de nuevo o no. No está seguro si es un creyente verdadero o no. Cuando usted dice, yo estoy en la sentencia, la positiva, la que es en Jesucristo, usted con eso está diciendo, yo soy hijo de Dios, pertenezco al pueblo santo. Yo no soy cualquier persona. Yo soy un embajador de Cristo. Yo estoy contado entre los justificados, entre los salvos. Tremendo, ¿cierto? Eso es importante. Pero ¿qué pasa? Que es justo ir y buscar la gente. Dile a tu hermano, ¿cuánta gente has buscado? Hay que buscar. Busca a su hermano en la carne, a ese que es casposo o casposa, ¿sí o no? Cada familia tiene, alguien decía, alguna oveja, la que considera que es la más negra, vaya y cójala y dígale, venga para acá, y comience a traerlo hacia el Señor, para que experimenten una vida nueva, un cambio en Jesucristo. Comience a buscar a la gente, que todos hemos sido casposos de una u otra manera. Así que cuando alguien dijo, crea fama y échate a dormir, y de pronto creamos mala fama, ¿verdad? Con ese carácter, con esa manera de contestar, con esa forma violenta de reaccionar. Y entonces, que nos conozcan ahora, ya no como la gente que éramos problemáticos, como gente que éramos pecadores empedernidos, que caminábamos en tinieblas, sino como gente que experimentamos un cambio en Jesucristo. ¿Y sabe? Y comienza a buscar, y usted muestre fruto, muestre un estilo de vida diferente. La primera cosa que mi hermana me dijo, yo no creo que usted hubiera cambiado, cuando yo comencé a hablarle de Dios. Y trascendió el tiempo y se convenció que sí. ¿Por qué? Porque ese fruto se fue mostrando y se fue manifestando. De una persona que ya no tenía malas palabras, que ya no tenía esos estados de violencia con mis palabras fuertes, que ya no tenía esos arranques de ira, que ya no peleaba fácilmente, sino que verdaderamente Cristo había transformado mi vida y había generado un cambio, como una persona de amor, gozo, paz, paciencia. Así que mi mamá, antes de irse de esta tierra, me llamaban a mí y ya me preguntaban cualquier cosa. Mire, estamos en esta situación, ¿usted qué opina? ¿Qué dice? ¿Qué aconseja? Bueno, y bueno, mami, chao. Y Dios me lo bendiga, mi hijo. Yo decía, amén. Y cosas así. Lo cierto del caso es que el fruto se va dando. Para que usted pueda evangelizar y pueda hablar del Señor, necesita mostrar ese cambio. Y ese cambio se manifiesta cuando usted comienza a quitarse la mala fama y a darse una fama diferente, para que se extienda su fama como un hijo de Dios, como una persona que realmente experimenta un cambio y que hoy está buscando personas para Jesucristo, para que queden registrados en el libro de la vida, porque en el cielo hay libros. No permitamos que nada nos distraiga, por favor. Vamos a estar sentaditos, amén, muy centrados en la palabra. Entonces es importante entender eso. Mire esto, en Proverbios 11:30, mire lo que nos está diciendo la palabra. Esta escritura la había leído mi esposa, creo que en la predicación anterior. Y Proverbios capítulo 11, miren lo que nos está diciendo la escritura. Proverbios 11:30 dice la escritura, el fruto del justo es árbol de vida,
Y el que gana almas es sabio. Es decir, aquí está diciendo que el fruto del justo es árbol ¿de qué? De vida. Dile a tu hermano, estás lleno de la vida de Dios. La vida de Dios es precisamente el nuevo nacimiento. El Señor dijo, yo vine para que tengan ¿qué? Vida. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos transmitiendo vida, la vida de Dios. Estamos transmitiendo la fuente de aquel que da vida, Jesucristo. Las últimas 4 o 5 o 6 veces, algunas veces yo hablo con personas y les hablo del Señor. Y entonces ellas, yo les digo, quisiera recibir a Jesucristo, quisiera hacer una oración conmigo. Me dicen no. Yo le digo, mire, entonces como usted de pronto quiere hacer una oración más privada, allá en esa habitación donde usted duerme solito y solita, vaya y se arrodilla en el piso y le dice, Señor, gracias por enviarme a este predicador. Yo quiero saber quién eres tú, te invoco. Les digo, vaya, haga un arreglo con sus cuentas con Dios y comience a leer la palabra y dígale, invoco a este Jesucristo de este libro, que murió y resucitó. Y le digo, y vaya y dígale, Señor, no me quiero perder. Yo no sé si lo hacen, pero yo creo que el Espíritu Santo trabaja. Amén. Con eso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que un justo en Jesucristo es como un árbol ¿de qué? De vida. Transmite vida. Transmite la vida de Dios. Yo creo que ese pastor que yo tuve nunca se enteró, o de pronto sí. Una vez él dijo, si usted no entiende mucho las cosas de Dios, usted vaya a esa habitación, doble sus rodillas y dígale, Señor, muéveme esta coca que pueda entender quién eres tú. Y yo me acuerdo que yo fui y le dije, Señor, ya lo escuchaste, muéveme esta vaina que yo quiero saber quién eres tú. Dame entendimiento. Amén. Así hay mucha gente que usted le dice, mire, haga esto de manera bíblica, siga de manera bíblica esto, comience a hacer esto y usted comienza ¿a qué? A hablar del Señor y ya está discipulando. De pronto usted no vuelve a ver a esa persona, pero llega a otro y vuelve otra vez y le da el otro nivel. Y así. Cuando una persona se convierte al Señor, ¿cuánta gente ha ido llegándole? Que primero la mamá, que después el vecino, que después el mejor amigo, y es como el Señor cercando a esa persona. Y el uno le da el primer nivel, el otro el segundo nivel, el otro el tercero, ¿hasta que qué? Hasta que queda bien consolidado en Jesucristo. ¿A cuánto nos pasó así? Yo podría contar el proceso que tuve, donde lo primero que tuve fue un libro que estaba en la basura y daba hasta asco cogerlo, y yo lo cogí, lo leí y después me enteré que era un libro cristiano. ¿Cómo les parece? Por eso el Señor trabaja. Cuando usted testifica, cuando usted gana almas para el Señor. Ganar almas es ¿qué? Sabio. Ganar almas es fruto de justicia. Y mire qué más dice la palabra. La evangelización no es opcional, es el reflejo de una vida justa en Jesucristo. Amén. ¿Entendieron eso? La evangelización no es una opción, es un mandato de una vida justa en Jesucristo. Por eso es importante mirar, si nosotros vemos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo esto se manifiesta en las relaciones con las personas. ¿Para qué? Para que manifestemos y hablemos de Jesucristo. Pregúntese de esta manera: ¿cuánto habla usted de Jesucristo a la gente? Algunas veces hay gente que pierde mucho tiempo. ¿Cómo pierdo?
¿Cómo rompo el hielo? ¿De qué manera entro? ¿Cómo le abordo? Cuando usted se pone a pensar eso, ya se ha ido. Yo las últimas veces veo personas, digo, ¿sabe que usted tiene cara de ser convertido a Jesucristo? Y me dicen, no. Digo, menos mal que ya casi. Lo invito a que entre al cielo, quede sellado con el Espíritu Santo, y porque es el mandato del Señor, arrepentimiento. Te invito para que busques a Jesucristo y seas una persona sellada y no pierdas tu alma. ¿Cómo les parece? La última vez estuve por allá en un crepes y le digo yo a la pelada, usted tiene cara de convertida a Jesucristo. Me dice, sí señor, amén. Entonces ya sabía que no le hablaba nada más. Amén. Amén. Eso ya me dice a mí qué hay en el corazón de esa persona. Amén. Me dice, sí, amén. Así es. Así me dijo. Entonces la otra vez había una cajera y le dije, mire, yo conozco como 2 tipos de cajeras. Y me dice, sí, ¿cuáles son? Le dije, las que están convertidas a Jesucristo y las que están a punto. ¿Usted en cuál lugar está? Me dijo, yo creo que en las que están a punto. Y a partir de ahí la abordé y le hablé del Señor. ¿Sí ve? Entonces es importante que estemos hablando, evangelizando, hablándole a las personas de Jesucristo, porque por medio de ese mensaje que damos va a haber mucha gente en el reino de los cielos. Nos vamos a encontrar mucha gente en ese lugar, a causa de que nosotros les hablamos, de que obedecimos la voluntad del Señor. ¿Por qué nosotros nos convertimos al Señor? Porque entendimos que el amor de Dios nos mandó a buscar. El amor de Dios fue grande. Y hoy nosotros entendemos que el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que ninguno se pierda. Si yo no quiero que yo me pierda, tampoco el Señor va a querer que el vecino se pierda. Tampoco va a querer que el de lado se pierda, que el de atrás se pierda o el del frente. ¿Cuál es la meta? Ir, buscarlos, encaminarlos. La primera cosa que hicimos cuando abrimos esta iglesia, nos fuimos a darle toda la vuelta a todo este sector, a decirle, mira, aquí hay una iglesia y les invitamos a buscar al Señor, a buscar su salvación, y mucha gente quedó consciente de dónde estaba la iglesia. Sea que hayan venido o no hayan venido, ya el testimonio quedó. Amén. La palabra fue hablada. Mi testimonio queda en el cielo, bien sea a favor o en contra de ellos. El Señor dijo, ahí tienen a los profetas, que los escuchen a ellos. Así que el Señor dijo, bueno, sí, Alirio fue y predicó. No lo quisieron escuchar, qué pena, pero esa fue la manera como yo les hablé. ¿Sí ve? Y mucha gente va a decir, ¿y no quisiste nada conmigo? La puerta está cerrada. ¿Cómo les parece? O por el contrario, ¿por qué estamos aquí? Porque alguien nos habló. ¿Quién fue? Una persona que entendió que debía buscar personas para Jesucristo, que debía buscar gente que se convirtiera a Jesucristo. ¿Y quién fue el primero que se convirtió? No, que mi hermanito mayor. No, que el más descarriado, ese dio un cambio y comenzó a influenciar al resto. Y así fue. ¿Es así o no? En el caso de mi esposa fue la primera que se convirtió en su casa. Y después la mamá y después los hermanos y bueno, y fueron viniendo. Pero el Señor siempre comienza por alguien dentro de una casa. Pregúntese de esta manera, ¿cuántos están convertidos dentro de su casa y cuántos no? ¿Y cuál es la meta? La meta es testificar. Testifique como un buen jefe, como un buen empleado, como un buen vecino, como un buen familiar. Testifique. Dé testimonio con su vida y dé testimonio con sus palabras de lo que ha entendido del Señor. ¿Por qué? Porque ese es fruto de justicia. ¿Por qué? Porque en usted está la vida de Dios. La vida es el Zoe, es la palabra que aparece ahí en la Biblia. Zoe es la vida misma de Dios que nos fue impartida. Es decir, cualquiera tiene vida física, pero no todos tienen el Zoe de Dios, el soplo
de Dios. Y ese soplo lo tiene el que ha nacido de nuevo. En Cristo, ¿todos qué? Viven. Todos estamos vivos. Es decir, usted ya no está muerto. Usted tiene la vida física, pero tiene la vida del Espíritu, que es la más importante. Por eso es importante. Así que la evangelización como expresión de amor y justicia. ¿Qué dice Romanos 1:16? Fíjense algo. Pablo era un hombre que iba a perseguir la iglesia. Iba a tomar presos a los creyentes en Jesucristo. Él estaba de acuerdo con la persecución, promovía la persecución. Y él participó en un mayor o menor grado en el martirio de Esteban, cuando lo apedrearon. Algo pasó en la vida de Saulo de Tarso ese día. Algo haría Dios en el corazón, con un hombre que lo estaban apedreando, y este hombre dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y este hombre dice: veo a Jesucristo ahí arriba, lo veo. Y yo me imagino que este hombre diría: bueno, ¿y cómo este lo ve y cómo yo no puedo ver nada de eso? ¿Cómo yo no puedo entender nada de eso? Pero algo pasó, una multitud como fieras atacando a un hombre con piedra por causa de esa predicación. Pero Esteban sabía que era justo buscar personas, predicarle a personas, y estaba frente a una multitud hablándoles del Señor. ¿Y sabe? Este hombre murió como un mártir, pero fue un testigo hasta el último día de su vida. Un testigo predicando la palabra, predicando el evangelio de Jesucristo, hablando de la salvación de Jesucristo. Y finalmente, ahí salió Saulo de Tarso, y en el camino a Damasco, persiguiendo cristianos, él tuvo un encuentro tremendo. Y ese encuentro lo transformó, lo cambió. Y él quedó ciego ese día, se levantó de ahí, lo tuvieron que llevar allá a Damasco, y él salió muy claro, habiendo preguntado: Señor, ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjese algo. Saulo de Tarso no pensaba que estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a un pueblo que representaba e invocaba el nombre de Jesús, que se había entregado a la persona de Jesús, a un pueblo que hoy ya era llamado en ese momento la iglesia. Y ese pueblo era un pueblo, como él lo entendía, ese proceso que Dios había hecho en la persona de Jesús. Él persiguió los cristianos, él aportaba para hacerles mal. Y de ese encuentro salió claro quién es Jesús. Jesús está representado en ese pueblo que estás persiguiendo, en ese pueblo que me invoca, en ese pueblo que me ama, en ese pueblo que se convirtió en mí, en ese pueblo que aceptó quién soy yo. Y él es el Cordero que quita ¿qué? Hasta ese momento Saulo de Tarso no lo había entendido. Y más adelante, en Romanos el capítulo 1, el versículo 16, mire lo que él dice: como un hombre que dio fruto ¿de qué? De justicia, es decir, lo que es justo hacia Dios. Y en este caso era justo hablar de lo que él no entendía, pero que ya lo entendió. Y si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16, mire lo que él está diciendo, y es impactante
este pasaje dentro de ese contexto que les estoy hablando. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, al israelita primeramente y también ¿a quién? Al de Corea, al japonés, pero también al chino, pero también al colombiano, pero también ¿a quién? A cualquiera, ¿cierto? Al griego. Él dice, no me avergüenzo del evangelio, es decir, no me avergüenzo de las buenas noticias de Jesucristo. Porque acuérdese de esto, el evangelio son buenas noticias. Y el Señor dijo, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré ¿de quién? De él. Pero el que me confesare, yo también ¿qué? Hay algo especial a nivel espiritual ahí, amén. Pero el Hijo de Dios que confiesa al Señor delante de otros, que habla del Señor delante de otros, que testifica del Señor delante de otros. Y él dijo, no me avergüenzo del evangelio. Por el contrario, él pensaba que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cierto? A nosotros no se nos puede olvidar que una persona que muere puede ir a encontrarse con su Salvador, Señor Jesucristo, o puede ir sentenciado a prisiones de oscuridad eternas, excluido eternamente de la presencia del Señor, donde ya no hay ninguna esperanza, donde no hay vida de otra manera, una vida de condenación. ¿Por qué? Porque la gente prefirió vivir en sus delitos y pecados. Y cada pecado que se comete aquí en la tierra es un delito contra el cielo. Y cuando una persona rehúsa ese amor de Dios que le dice, por eso dice la palabra, que si siendo enemigos, el Señor vino y nos reconcilió, nos buscó, nos perdonó. Fíjese que hoy somos sus hijos, pero ¿cuántas personas decidieron seguir siendo enemigos de Dios? Y una persona que no cree, no acepta el amor de Dios, no cree que Dios la mandó a buscar, es una persona que se perderá eternamente en sus pecados. Es una persona que vivirá eternamente muerta, un estado de muerte. Levante la mano quien quiere estar en ese estado. Un fuego que nunca se apaga. Lo describió el Señor ese lugar. Un gusano que nunca muere, atormentando personas por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y hay gente que dice, pero un Dios tan bueno, tan amoroso, ¿qué va a hacer eso? No. Ellos mismos fueron a ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar de fuego y azufre fue completamente diseñado para Satanás y sus ángeles, no para la humanidad. Pero como la humanidad decide seguir a este ser, porque seguir en una vida de pecado es seguir a ese ser malévolo, a ese ser que induce, a tal punto que hay gente que intencionalmente practica satanismo. Está influenciando niños, personas, jóvenes hacia eso. Y cada vez es más común esto. ¿Y sabe? Y esa sentencia va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no quiero yo la muerte del pecador, sino que él se vuelva, se convierta, se arrepienta, nazca de nuevo. Y por ese motivo Dios ama a esas personas. Y dejó un pueblo llamado la iglesia como columna y baluarte de ese amor de Dios,
que testifica, que busca personas. Ojalá que nos acostumbremos a invertir una suma en Nuevos Testamentos y estemos dando Nuevos Testamentos. Estemos repartiendo tratados con la dirección de este lugar, para que la gente no solamente conozca el mensaje, sino que sepa dónde venir. Dile a tu hermano, eso es evangelizar, como fruto de justicia. Amén. Porque Dios dijo, yo te salvé a ti, y así como yo te quise salvar a ti, también quiero salvar a otros. Y lo voy a hacer por el testimonio que tú des de mí. Lo voy a hacer porque tú hables de mí, para que la gente coloque su confianza en mí. ¿Cuál es la labor de un pastor? Que una persona coloque su corazón y sus ojos en Jesús. Que le caminen a Jesús, que dependan de Jesús, que Jesús sea su Señor. Y el pastor lo que es un vaso que transmite la palabra del Señor. ¿Qué hace la diferencia de una iglesia y del pastor? También soy hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, pero con un poquito más de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la idea es que la iglesia sea una iglesia que se inquieta, que tiene entendimiento por la palabra, que el Señor no quiere que la gente que se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su voluntad, que la iglesia esté buscando personas, que la iglesia esté invirtiendo. ¿En qué? En las personas. Permítame decirle, todo lo que usted haga dentro de la obra del Señor se hace por amor al Señor. Usted nunca haga nada que usted se sienta obligado. Cuando usted diezma y ofrenda, usted lo hace por amor al Señor. Cuando usted le habla del Señor a una persona, es por amor al Señor. Cuando usted se congrega, es por amor al Señor. El fruto de justicia que damos es por amor al Señor. Porque entendemos que el Señor nos ha dado ¿qué? Responsabilidad. Y la iglesia es el pueblo en el cual habita la ciencia del conocimiento del Señor, y ahí es donde hay una fuente del conocimiento de Él, donde la gente puede saber cómo ser salva, cómo recibir perdón de mis pecados, cómo quedar registrado en el libro de la vida. Y tal vez usted me pregunte, pastor, yo no estoy seguro de ser una persona salva. Y tal vez a usted le dé pena aquí levantar la mano delante de todo el mundo. Coja al pastor en privado y pregúntele, pastor, ¿yo cómo hago para saber que no me pierdo? Yo quiero tener esa seguridad de salvación. Yo quiero verdaderamente sentirme que soy un hijo de Dios. Porque hay mucha gente que de pronto está insegura, no sabe, como que sí, como que no. Eso es clave, para eso está el pastor, para que usted tenga la seguridad en la obra de Jesucristo, con base en la palabra. Y eso es lo que hace el pastor, que demos fruto como hijos de Dios, amén, y que como hijos de Dios nos preocupemos por otros. El Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y sabe cuál fue la respuesta que dio? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Y permítame decirle, el Señor puso responsabilidad en personas por personas. La iglesia tiene responsabilidad porque la gente conozca al Señor, conozca su voluntad y comiencen a caminar en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor para la humanidad? Que nazcan de nuevo, que crean en el que Él ha enviado, Jesucristo.
que nazcan de nuevo, que den fruto de arrepentimiento y que sean personas que muestran una vida que diferente y que personas van y buscan a otras y le dicen, mire, el camino es este. ¿Cuál es el camino? La palabra. Por medio de la palabra, ¿cómo puedo yo tener discernimiento del camino? Es una persona, Jesús. ¿Cómo puedo yo seguir el camino? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Amén. Porque es enseñando que la gente va entendiendo a la persona de Jesucristo, quién es Él, y a la vez es el camino para seguirlo hasta el último día. Como el camino, como la verdad, como la vida. Por eso es importante. Entonces fíjese algo. Somos embajadores en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Toda vez que evangelizamos, es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Amén. Es como si Dios estuviera diciendo, vengan. No los quiero lejos, no quiero tenerlos excluidos de mi presencia, no quiero, pero siempre hay que pensar de esta manera, el Señor es inclusivo y exclusivo, el Señor excluye, pero Él antes de excluir, primero incluye, y Él dijo, no quisieron saber nada conmigo, yo los llamé a tener parte conmigo. Yo te invité y como no quisiste, no tomaste la decisión, no atravesaste la puerta, ya es tarde. Así que la gente que no quiso nada con Él quedó ¿qué? Excluida. Porque antes de excluir, primero ¿qué? Los llama, los ha incluido. Así que Dios es las dos cosas, inclusivo y exclusivo. Y nosotros aceptamos el llamado. Él dijo, vengan en pos de mí. El primer llamado es a salvación. El segundo llamado es a pescar personas. Ven en pos de mí, te vas a ser un pescador de hombres, Pedrito. Y coloque ahí su nombre. Te vas a ser un pescador de hombres, mujeres y niños. Yo le digo, Señor, dame gracia para hablarle de ti a hombres, mujeres, niños, ancianos. Algo hace Dios cuando uno está delante de un niño y le habla del Señor. Cuando uno está delante de una persona adulta, delante hay gracia de Dios. Dame sabiduría, Señor. Yo quiero testificar de ti, yo quiero evangelizar, yo no me quiero avergonzar del mensaje de la Biblia, de quién eres tú. Porque yo sé que ese mensaje, Señor, desata tu poder para nacer de nuevo. Alguien decía, el conocimiento es poder. ¿Quién es el que tiene el poder aquí en esta tierra? El que tiene el evangelio, el que tiene las buenas noticias de Jesucristo. No solamente de palabras, sino el que lo tiene habiendo creído de manera sincera y poniéndolo en práctica. Hay tremendo poder en nosotros. Tanto que el Señor dijo, el que me recibe a mí, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Mira el poder. Y el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Hay inclusión y exclusión ahí. ¿De parte de quién? Del cielo. ¿Cómo les parece? Por eso es importante entender este fruto de justicia. Así que la justicia de Dios se manifiesta cuando anunciamos el mensaje de salvación al mundo. Está manifestando la justicia.
de Dios en Jesucristo, como oportunidad para que la gente sea perdonada, justificada, santificada, y el pueblo de Dios se multiplique, el pueblo de los redimidos se multiplique, y haya menos gente en el infierno y más gente en el cielo. ¿Quién fue el mayor predicador del infierno? Jesús. ¿Quién fue el mayor predicador del amor de Dios? Jesús. ¿Quién fue el mayor predicador de arrepentimiento y salvación? Jesús. Es importante. La recompensa del fruto de justicia es la evangelización. ¿Qué nos dice Daniel 12:3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fíjese, algo tremendo pasa a nivel espiritual. ¿En quién? En las personas, en los justos. Los entendidos resplandecerán. La recompensa de la justicia en la evangelización. Los entendidos tendrán entendimiento, brillarán a nivel espiritual. Primera de Corintios 3:8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor de evangelizar, como fruto de justicia. Aleluya. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios promete galardón a aquellos que siembran y cosechan almas para su reino. ¿Cómo les parece? Es importante. Y podemos tener una conclusión de esta enseñanza. La evangelización es el resultado natural de una vida justa en Jesucristo. No podemos ser negligentes en la evangelización. Pastor, ¿y por qué esta iglesia hay poquita gente? El trabajo que hagamos va a determinar el crecimiento de la iglesia. El encaminar gente hacia el Señor. El testificar. Así que la evangelización es el resultado natural de una vida justa en Cristo. Un creyente en comunión con Dios reflejará su justicia en Cristo. Amén. Al compartir el evangelio, este fruto glorifica a Dios y trae vida eterna a quienes reciben el mensaje que portas, que llevas. Gracias, Jesús, por tu presencia. Allí está Felipe. El Espíritu Santo lo llama y le dice: vete por este camino. Y se va. ¿Por qué? Porque estaba disponible como un fruto de justicia para ganarse a otro. Y en el camino se encontró a uno que leía el libro del profeta Isaías y no entendía. Y le dijo: dime, ¿de quién habla esto? Y a partir de ese pasaje le anunció el evangelio de Jesús y se convirtió. Este etíope. Y se cree que la iglesia en Etiopía comenzó con este eunuco que se convirtió. ¿Cómo les parece? Amado Señor, aquí estamos como iglesia. Que podamos, Señor amado, caminar en este fruto de justicia como es la evangelización, como es el amor y la misericordia tuya por la gente perdida. Señor, comienza por nuestra familia. Mira cuántos no son salvos. Mira cuántos no han nacido de nuevo. Mira cuántos, amado Señor de gloria, no han dado fruto. Y levanta ese testimonio para evangelizar, para ganar almas, amado Señor, ya que somos
Señor amado, un árbol de vida, una fuente de vida para otros. Pedimos que nos guíes, Señor, que encamine nuestra vida al amor y a la misericordia tuya, pobre por otros, para que otros lleguen a ser registrados en ese libro de la vida, para que no perezcan jamás. Amado Señor, y aquí estamos en tu presencia. Ven y guíanos, danos habilidad, sabiduría sobrenatural para discipular a otros, para encaminar a otros, para bautizar a otros en tu nombre. Ven y guíanos, Señor, en ese fruto. Ven, Espíritu Santo, que ese testimonio